ocultaban costumbres disolutas, gran orgullo y sobre todo un excesivo anhelo de dominación. Para ellos la religión era más un medio para alcanzar sus fines que objeto de fe sincera. De la virtud solo conservaban la ostentación y las exteriorizaciones, aunque de ese modo ejercían una gran influencia sobre el pueblo, ante cuya mirada pasaban por santos. Por esa causa eran muy poderosos en Jerusalén. Creían, o por lo menos fingían que creían en la providencia, en la inmortalidad del alma, en la eternidad de las penas y en la resurrección de los muertos. Jesús, que apreciaba por sobre todo la sencillez y las cualidades del corazón, que prefería en la ley del Espíritu que vivifica a la letra que mata, se dedicó durante su misión a desenmascarar su hipocresía y por consiguiente los transformó en enemigos encarnizados. Por eso ellos se alinearon a los príncipes de los sacerdotes a fin de amotinar al pueblo en contra de Jesús y eliminarlo. Bien. Right. Bueno, Marce, vamos a hacer yo voy a hacer la oración. Vamos a cerrar los ojos y vamos a pedir permiso para abrir más un estudio del estudio sistematizado de la doctrina espírita, pidiendo a todos los mentores de la Casa Espírita, Medellín Espírita, al Maestro Jesús, pero sobre todo a nuestro Padre Superior, que nos ayuden y que hoy nos iluminen y iluminen a Marcy con la clase que va a dar hoy. Que así sea. Marcy, pues, no te oímos. Espera que estoy tratando de compartir mi pantalla. Okay. Me avisas o si no yo lo puedo compartir. ¿Se pueden ver? Podemos la pantalla, pero todavía no has puesto el PowerPoint. No, pues estoy en el PowerPoint, pero no sé. No. Ahora. ¿Y ahora? Ahora sí. El tema de hoy es mediunidad, primera parte, los tipos de medium, la primera parte. Las clases de medium, perdón. Los medium pueden ser divididos en dos grandes categorías. Medios de efectos físicos y de efectos intelectuales. Cada uno de ellos tiene una finalidad específica frente a la humanidad. Aquellos medios de efectos físicos
son mediums dotados de facultades capaces de producir efectos materiales ostensivos. Sus trabajos tienen la finalidad de llamar la atención de los incrédulos respecto de la existencia de los espíritus y del mundo invisible. Ok, entonces estos mediums son aquellos que pueden producir efectos materiales ostensivos. Esto quiere decir que pueden materializar ciertas cosas. Alguien preguntó, creo que fue Roselín, ¿por qué unas personas pueden ver y otras no? Para empezar, los espíritus se presentan a quien ellos quieren presentarse. No todo el mundo tiene la capacidad de poder tener la facultad de efectos físicos para donar ectoplasma suficiente para que el espíritu pueda presentarse, ¿no? Entonces, esto es un medium de efecto físico. El medium de efecto físico siempre da ectoplasma. ¿Qué es el ectoplasma? El ectoplasma es la energía que nosotros emitimos, que los espíritus, ya sean espíritus buenos, ya sean espíritus malos, medianos, etcétera, ¿no? Porque eso es como decir la fuente de energía para ellos. Entonces, esta finalidad, ¿cuál es la finalidad de esto? Llamar la atención. Por ejemplo, mi mamá es un gran medium de efecto físico y ella no lo sabe o no lo sabía porque ya se lo dije. Donde sea que ella va, siempre pasa algo, mira algo, tiene el otro, o sea, todo, o sea, es una cosa como que la percibieran los espíritus. Mamá, usted es una medium de efecto físico. ¿Por qué? Porque ella tiene demasiada energía. Normalmente estos mediums tienen siempre las manos calientes, ¿no? La planta de los pies y las manos calientes. Y también poseen un aura bastante electromagnética. Pueden hasta llegar a tener problemas en el aeropuerto, ¿no? Cuando uno va pasando, me ha pasado a mí, y también de llevar choque. Entonces, hubo un tiempo de que yo llevaba choque por todas partes y eso va cambiando a medida que vas trabajando la mediunidad, o mejor dicho, vas encaminando la mediunidad, educándola, ¿no? Eso es lo que son en medios de efecto físico. Recordemos que esto es aquellos que pueden producir fenómenos, mover cosas, cambiar cosas de lugar, caerse cosas, etcétera. Pero no es que el medium lo esté haciendo voluntariamente, no. Los espíritus que están en el ambiente se están nutriendo de su ectoplasma y entonces él puede hacer este tipo de cosas. Eso es de manera de que el medio no se dé cuenta que él tiene esa capacidad. Cuando el medio tiene esa capacidad y trabaja en ello, entonces esta mediunidad se utiliza para ir a hacer visitas espirituales a otros tipos de lugares que no sea el mismo donde nos encontramos, pero bueno, ya eso más adelante lo iremos viendo. Medios de efectos intelectuales. ¿Cuáles son estos medios de efectos intelectuales? Están dotados de facultades que producen comunicaciones inteligentes, con las cuales es posible aprender conceptos morales y filosóficos. Estas manifestaciones nos ayudan a comprender el mundo invisible y la forma de vida de sus habitantes. Dentro de la variedad de medios más comunes, citamos oyentes auditivos. Ok, aquí hablamos de aquí está la diferencia, siempre tienen que tener en cuenta mucho esta diferencia. Los defectos físicos son aquellos que producen efectos materiales de cualquier tipo, tipografía, movimiento de cosas, de traslación, frío, calor, todo ese tipo de cosas que sean físicas, que sean tangibles, que la persona pueda ver y ver que algo está pasando físicamente, ¿no? Ya los intelectuales traen conceptos, se comunican normalmente con espíritus que traen conceptos morales y filosóficos, más bien para aprender, pero recordemos que
hay las dos caras de la moneda. Están los que traen los conceptos morales y filosóficos para que aprendamos del mundo de los espíritus y están aquellos que utilizan de nuestras facultades para auxiliarnos o para hacernos un mal en vez de un bien. Entonces, entre ellos se encuentran los oyentes o auditivos. Los medios auditivos u oyentes son aquellos capaces de oír la voz de los espíritus de forma clara. Tales fenómenos ocurren generalmente en las reuniones mediúnicas. Pueden así conversar con los desencarnados, oyendo lo transmitido por sus instrucciones para el plano material. Este tipo de mediunidad es agradable si el medium solo oye espíritus buenos, pero cuando cae presa de un espíritu malo, puede caracterizarse en una tenaz obsesión. Entonces, en este caso, el medium puede escuchar de afuera, como que yo estoy hablando aquí con ustedes. Ustedes me están escuchando, una voz que viene del exterior, no viene de mi cabeza, no viene de mis pensamientos. Aunque esas voces de la mente y del pensamiento pueden ser bastante claras, que hasta uno puede interpretar la voz, si es un hombre, si es una mujer, si es una persona mayor, todo uno lo puede interpretar porque en tu tela mental se aparece la imagen, que es muy diferente al auditivo. El auditivo escucha por fuera, ¿no? Él está escuchando algo que viene del exterior con sus oídos físicos, pero solamente él lo escucha, no lo escuchan los demás. Solamente él lo puede escuchar, los demás no lo pueden escuchar. Una persona puede decir, ¿tú escuchaste eso? No, pero solamente él puede escucharlo. Entonces, yo conocí un caso de una persona que llegó al centro espírita, que él decía que no podía dormir porque le gritaban en el oído, le gritaban de una manera que no podía dormir, no podía dormir. Entonces, él era un medio auditivo y es lo que dice acá. Si el que solamente escucha espíritus buenos puede ser agradable, pero aquel que cae presa de un espíritu malo, de un espíritu que lo quiere perjudicar o lo quiere perseguir, pues entonces son tipos de, por decir así, obsesiones, ¿no? Entonces vienen los parlantes. Dentro de estos mismos medios intelectuales vienen los parlantes o de psicofonía. Los medios que reciben comunicaciones de los espíritus a través de la palabra pueden tener conciencia de lo que dicen, expresando ideas totalmente contrarias a sus conocimientos. Algunos guardan recuerdos claros de lo que transmiten, otros no. Hay medios que reciben las ideas de los espíritus por medio de la intuición, también denominada mediunidad natural, exponiendo con sus propias palabras lo que la espiritualidad quiere revelar. Okay. En esta psicofonía es una de las que yo obtengo. ¿Qué pasa en este concepto? Muchas veces uno puede interpretar, ¿no? Uno siente la acercación del espíritu, se conoce eso como pasen, percepción, aceptación, concentración, envolvimiento y manifestación. Esos son los 5 pasos para la manifestación de un espíritu, ¿no? Que un medium debe de estudiar para permitir este tipo, un medium que está trabajando en una mesa mediúnica, se llama PASEN. Entonces, una vez ya que uno empieza a percibir, ya tu campo vibratorio comienza a diferenciarse, ya tú empiezas a sentir la expansión del cuerpo, etcétera, y muchas cosas más. Entonces, el espíritu se comunica a través de mí. Muchas veces puede cambiar la voz, muchas veces puede ser la misma voz mía, que muchas veces ha pasado de que un espíritu dice, pero esta no es mi voz, ¿no? El espíritu a veces se molesta porque no se escucha a sí mismo y él quiere escucharse a sí mismo, pero no tiene esa facultad de hacerlo porque también depende del espíritu. Perdón. Entonces, esto es lo que se llama semiconsciente. Cuando puedes tener acá, algunos guardan recuerdos claros, entonces esto es un medium consciente. Cuando hay
ideas por medios de la intuición, también denominada mediunidad natural. Eso es lo que yo estaba comentando, que es como me estoy sintiendo que me está viniendo algo, como una inspiración, ¿no? Entonces eso es algo anímico. Anímico y mediunidad es completamente diferente. Anímico quiere decir que me pertenece. Esa es una facultad ya ganada por mi espíritu a través de las sucesivas vidas que yo he tenido y pues he podido tener. Entonces, el semiconsciente no recuerda muchas veces de las cosas y esto puede pasarle al mismo medium psicofónico, de que a veces puede recibir una comunicación bastante consciente y otras veces no recordar mucho de lo que dijo o de lo que estaba diciendo, y también puede transmitir conocimiento, por ejemplo, como Chico, pero él era psicógrafo en este caso, que recibía cosas de André Luis de medicina que él ni siquiera sabía y cosas que ni existían en la época, pero él hablaba sobre el asunto, ¿no? Marci, Sí. Gio pregunta en el chat, ¿se puede presentar que escuches en algunas ocasiones que te hablan claramente, pero no siempre? Si la voz es externa, que me hablan claramente, sí. Yo he podido escuchar a veces, que yo a veces te he comentado que dicen mi nombre, ¿no? Entonces solamente yo lo escucho y yo sé que me están hablando a mí, pero no, no es una conversación larga. Auditivo, ah, el medium auditivo puede tener una conversación así tal cual tú y yo conversando con el espíritu que se está manifestando en ese momento, aunque no lo pueda ver, ¿no? Aunque no lo pueda ver. Ya una psicofonía es diferente. Yo estoy hablando con el espíritu, el espíritu está hablando conmigo de manera telepática, no está hablando de manera exterior, no, de manera externa, que yo lo pueda escuchar con mis oídos, no. Está de manera telepática transmitiéndome su pensamiento. Entonces yo lo estoy canalizando y voy repitiendo. Yo soy como una grabadora, ¿cierto? Como una grabadora que tú vas repitiendo. Entonces, ¿por qué la importancia del medium siempre continuar estudiando en todo momento? Porque a medida que tú vas estudiando, tú vas aprendiendo nuevos términos, tú vas aprendiendo eh, nuevos conocimientos que entonces te hacen elevar tu nivel intelectual y cultural para que nuevos espíritus, para que espíritus más elevados, para que espíritus que tengan cosas que decir importantes puedan comunicarse a través tuyo, porque a veces el medium es tan mediocre, vamos a decirlo así, de que no se dedica a estudiar, no se dedica a hacer nada, entonces solamente recibe, ¿qué tipo de espíritus recibe? Solamente aquellos espíritus que realmente están en muy bajo nivel vibratorio, ¿no? Y entonces a veces pasa esto, porque yo no evoluciono en la mediunidad. ¿Por qué? Porque tienes que estudiar en todo momento, libro, 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 estudio, estudio y estudio. Pero eso es lo que pasa. Si no es una conversación larga, sí tú puedes tener externamente, como estamos conversando nosotros acá. Pero si es telepático, no es auditivo, y sí puede ser, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces ahora vamos a los videntes. Los medios videntes son aquellos que con capacidad para captar imágenes del mundo espiritual. Algunos poseen esta facultad en estado normal, perfectamente conscientes. Otros la tienen en estado sonambúlico o próximo al sonambulismo. Los mediums videntes no ven con los ojos carnales, pero sí con los ojos del alma. Por eso pueden estar con los ojos abiertos o cerrados para observar a los espíritus. Es preciso saber separar la evidencia de las apariciones accidentales y espontáneas. La evidencia, aunque varíe de intensidad, consiste en la posibilidad más o menos frecuente de ver espíritus. Ok, esto quiere decir, cuando un espíritu se hace presente, ¿no? Porque ellos se presentan a la persona o por alguna situación que puedan
a veces no obtienen el ectoplasma de aquella persona, pero sí del ambiente, ¿no? Porque muchas cosas pueden crear ectoplasma, no solamente el ser humano. Entonces, se puede presentar, como dice aquí, no es aquellas apariciones accidentales y espontáneas. Espontánea es aquella que el espíritu se te aparece, mucho lo vemos en las películas de miedos y esas cosas, que se le apareció el espíritu para asustarlo y normalmente utilizan una forma fea o animalesca y eso solamente lo hacen para asustar porque ya sabemos que el perispíritu es maleable y se puede manipular de la forma en que el espíritu quiera presentarse. Como si se quiere presentar como Jesús, eso va a depender el grado de conocimiento, de materialización que tenga el espíritu, sea bueno, sea malo. Entonces, ese es el peligro de este tipo de mediunidad, porque a veces dicen, no, pero es que yo lo vi, era fulano de tal. Entonces, llegan a caer en lo que se llama fascinación. Entonces, el sonambúlico, ok, esto es una de las otras capacidades, o mejor dicho, de las mediunidades que me ha tocado tener, que es el estado sonambúlico. ¿Cuál es el estado sonambúlico? El estado sonambúlico es el que yo puedo estar acá, ¿no? Una persona puede estar acá conversando con cierta persona, pero en un cierto momento da un estilo como de sueño, ¿no? Como un letargo. No es sueño como tal, es como un letargo, una cosa así que no sé explicar. Entonces ese letargo apareces en la misma habitación, en el mismo lugar, o puede ser otro lugar, eso depende de la situación. Entonces tú no miras el mundo, eso no sé si para todo el mundo pasa así, pero por lo menos pasa a mí de esa manera. Tú miras el mundo, las cosas, por lo menos yo las veo en blanco y negro, ¿no? Entonces yo ahora ¿cómo se dice? Diferenciar de cuando yo estoy en ese estado de cuando no lo estoy, porque antes no sabía si era un sueño, si fuera una pesadilla o fue algo que me lo inventé de mi cabeza. Entonces ahora con el estudio espírita he logrado comprender en qué momento estoy en ese estado sonambúlico. Entonces en el estado sonambúlico no es el mismo de desdoblamiento, es parecido pero no es el mismo. ¿Por qué? Porque el sonambúlico está como decir, en un estado de sueño y puede estar viendo y puede estar en otro lugar que no precisamente el lugar físico donde está en ese momento. Entonces, este tipo de mediunidad se utiliza para ir a rescatar espíritus en otros planos, en otras fajas vibratorias del planeta. Por ejemplo, hay mediums que están muy bien preparados, que van al umbral en misión a buscar, a rescatar, mejor dicho, a espíritus que tienen el merecimiento de ser rescatados del umbral. Entonces el medium está en la mesa mediúnica, pero super espíritu no, su espíritu está trabajando con los trabajadores que están en la casa de espiritual en el umbral, ¿no? Entonces, eso es un tipo de mediunidad sonambúlica. No está viendo con los ojos de la carne, le está viendo con los ojos del alma. Entonces, en este caso, para que quede un poquillo más claro, cuando tú estás en este estado sonambúlico, a lo mejor alguien lo ha vivido y no lo sabe, tú puedes ver con todas las partes del cuerpo. Por ejemplo, yo lo explicaba de esta manera porque era como yo lo podía entender. Yo no sé cómo yo miraba lo que pasaba atrás de mí, lo que pasaba alrededor mío, pero yo podía verlo. Es extraño porque tú estás acostumbrado a ver hacia lo que va, hacia el campo visual que tú tienes de tus ojos, pero cuando estás en ese estado, el espíritu lo puede percibir completamente todo. Es como que miraras con la parte de atrás de la cabeza, como que miraras, o sea, no tienes ningún tipo de limitación para verlo, puedes ver absolutamente todo. Entonces, y tienes conciencia de lo que está pasando y no tienes ni que voltear la cabeza ni absolutamente nada. Entonces, ese es el estado sonambúlico que muchas personas lo viven
y no lo comprenden. Puede pasar muchas veces pasa en sueño. ¿Por qué? Porque la persona no sabe diferenciar si aquello es un sueño o aquello es una realidad. Eso es un estado sonambúlico. Cuando no sabemos diferenciar, es tan real la experiencia, sientes el dolor, sientes el calor, sientes que te quemaste, sientes todo eso, entonces está en estado sonambúlico porque está en un estado semi separado del cuerpo. No está completamente separado, pero está un poco semi separado y está el espíritu trabajando o andando donde debe estar, o según donde vaya, donde está siendo atraído. El sonámbulo, este es evidente, ¿no? El sonámbulo son los que durante el trance de desdoblamiento mediúnico, este es el que yo estaba hablando, el desdoblamiento mediúnico, actúan bajo la influencia de su propio espíritu. Son ellos mismos que se desprenden de sus cuerpos físicos, se proyectan al mundo espiritual y conversan con los desencarnados, viendo, oyendo y percibiendo lo que va a suceder a su regreso. Este es el caso de los sonambúlicos, del medium sonambúlico que va en esa mediunidad de trabajo a estos lugares, al umbral, a alguna casa. Yo no sé si yo comenté aquí algo de eso hace un tiempo, cuando comenzamos creo que con Medellín Espírita. Yo recuerdo que yo estaba ahí, pero yo no estaba en ningún lugar de Estados Unidos. Yo sabía que no era Estados Unidos, porque el lugar era completamente diferente y no es que uno sepa, es que el espíritu sabe, ¿no? No es que yo sepa localmente dónde yo estoy, porque no tengo esa capacidad, mi cerebro no tiene esa capacidad para eh, reaccionar en ese momento, pero mi espíritu sí. Entonces, acontece esa situación y yo estoy en ese lugar y estoy viendo lo que está pasando y ese tipo de situaciones se dan normalmente cuando uno, ya en este caso, él está hablando del medium de desdoblamiento, se desdobla, ¿cómo se dice? Conscientemente. Esto es, uno va entrando en el estado de paz en que yo ya dije anteriormente y se desdobla para cierta situación, pero no necesariamente necesitas entrar en trance. Puede pasar esto de manera involuntaria o de manera que tú no te lo esperas. ¿Por qué? Porque es algo que es anímico, es algo que me pertenece, por decir así, ya es una ganancia de mi espíritu, ¿no? Una vez estaba pasando lo misma razón, entonces había un espíritu sentado en mi cama y yo lo veo y le pregunto que qué le pasa. Entonces el espíritu era un hombre completamente, yo lo miraba, estaba completamente desnudo, amordazado, amarrado con las manos hacia atrás y los pies, pero él me está contando toda su historia y yo estoy conversando con él, pero yo ya sé que estoy en estado de desdoblamiento. Entonces, esas son las cosas que pasan en este estado sonambúlico. Tú puedes hacer este tipo de trabajos o de proyecciones, puede hacerse consciente y puede hacerse inconsciente de acuerdo a la capacidad del medio o la mediunidad extensiva que tenga. O El psicólogo, por hipnosis también, ¿no? por hipnosis también, ¿por qué? Porque ¿qué es la hipnosis? La hipnosis es un estado de conciencia alterado. La hipnosis es el espíritu también entra en lo que el hipnoterapeuta ejerce su magnetismo, ¿no? Ejerce su magnetismo y en este caso los espíritus que están ahí o el espíritu que quiera ayudar a esta persona en ese momento, porque la hipnoterapia es un método científico, pero está muy, muy, muy ligado a lo que es los espíritus, porque recordemos que cómo fue que Kardec empezó a estudiar esto por el magnetismo, ¿no? ¿Y qué es la hipnoterapia? La fuerza que ejerce el magnetizador, o sea, el hipnotizador, en el periespíritu del paciente o de la persona, y entonces esta puede proyectarse. Entonces, ¿cómo puede proyectarse? Entonces, cuando va hacia atrás de acuerdo al el hipnotizador quiera llevarlo a diferentes niveles de conciencia, ¿no? Entonces sí, sí puede pasar. Y puede pasar también que en una hipnoterapia puedas, ¿cómo se dice?
manifestarse un espíritu. Eso puede pasar, ¿por qué? Porque el periespíritu está eh, no vamos a decir fuera, porque no es que esté fuera, sino que está expandido, esa es la palabra. Está expandido y entonces tiene la facultad de poder percibir el mundo espiritual también, al igual que está percibiendo el mundo material. Entonces los psicógrafos o escribientes son los que tienen los que tienen la facultad de escribir ellos mismos. En este era Chico Xavier, Divaldo, todos estos que escriben libros, bajo la influencia de los espíritus. Hacia esta mediunidad deben dirigirse todos los esfuerzos, porque permite establecer con los espíritus relaciones tan seguidas y tan regulares como los que existen entre nosotros. Deben dedicarse con mayor motivo porque por ella los espíritus revelan del mejor modo su naturaleza y el grado de su perfección o de su inferioridad. Por la facilidad que tienen en expresarse, nos hacen conocer sus pensamientos íntimos y nos ponen de este modo en disposición de juzgarles y apreciarles en su valor. La facultad de escribir por un medium es también la más susceptible de desarrollarse con el ejercicio. Los psicógrafos se dividen en tres clases: mecánicos, semimecánicos e intuitivos. Entonces, mira la importancia de este tipo de mediunidad. Por ejemplo, yo, Marcela, no tengo esta mediunidad y a veces un espíritu quiere comunicarse de manera escrita y para mí es muy difícil porque hay que ser honesto, yo no lo practico porque sí se puede perfeccionar, uno puede eh, ponerse a practicar hasta que uno logra tener un cierto, ¿cómo se dice? Control de la manera de escribir, de la mano, etcétera, pues pero yo no lo hago. Entonces, deben de dedicarse todos los aspectos, todo el conocimiento, todos los estudios al que tiene esta facultad. ¿Por qué? Porque es la manera en cómo ellos se pueden expresar de mejor manera. Vamos a ver cómo se expresa Joana de Ángel y Condivaldo, por ejemplo, cómo se expresa Emmanuel con Chico, André Luis y todos ellos que le traen todas este tipo de informaciones. Entonces, Divaldo, este señor, ¿cómo se llama? Chico Javier, tenía casi todas estas mediunidades y vamos a ver cuál es la diferencia de mecánico, semimecánico e intuitivo dentro de lo mismo de psicografía o escribiente. El mecánico no tiene conciencia de lo que escribe. ¿Eh? Él no tiene conciencia, él no sabe, es lo que estaba diciendo yo el otro día, él no sabe, él está escribiendo porque el espíritu está haciendo, pero yo no sé lo que él dice. Y a veces el medium a veces puede escribir hasta en otro idioma, que el medium ni domina, ni sabe, ni conoce, ni sabe escribir, pero que el que está influenciado directamente por el espíritu. No tienen conciencia de lo que escriben. La influencia del pensamiento del medium en la comunicación es casi nula. La idea del espíritu desencarnado se expresa con mayor claridad, pues hay gran dominio de la entidad sobre la facultad mediúnica, ¿no? Es como, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, no lo vamos a poner eso, a traer cosas que a lo mejor los vamos a dar más confundidos. Semimecánico. La comunicación sufre una influencia un poco mayor del pensamiento del medium. La dominación del espíritu sobre sus facultades no son tan profundas. Son la mayoría de los mediums psicógrafos. Muchos de los mediums dudan de los medios que son escribientes, y esto lo digo por experiencia que mucho pasa en el centro espírita cuando están empezando a hacer las clases de medium, ¿no? Para que están en práctica, entonces, ¿cómo se dice? De desarrollo mediúnico es la palabra, desarrollo mediúnico, y entonces el dirigente mediúnico te dice, escribe lo que venga a la mente. Escribe lo que, no importa si piensas que es tuyo, no importa si piensas que es del otro, porque muchos medios tienen miedo a escribir o a expresar en el papel lo que está diciendo y están aguantando el dolor porque el brazo duele.
El brazo comienza a sentir cosquilleo por el brazo, empiezas a sentir como un ardor así en la extremidad del brazo del cual tú escribes, y es como un cosquilleo que tú necesitas coger el lápiz. Entonces muchas veces el medium no está tan preparado, no tiene la facultad de escribir, aunque es un medium de psicografía que solamente hace trazos, solamente hace trazos. ¿Por qué? Porque nunca ha practicado, porque es nuevo en el asunto, porque no, porque a lo mejor probablemente no había desarrollado esa capacidad en otra existencia. Entonces, normalmente hace trazos y se pasa haciendo mucho tiempo trazos hasta que llega un momento en que ya puede escribir, que ya él puede escribir y puede ser de manera consciente. Perdón, sí, consciente, inconsciente o semiconsciente. ¿Por qué intuitivo? Intuitivos son los que reciben las ideas del comunicante. Entonces ahí viene el asunto del estudio. La interpretación es de acuerdo con los conocimientos personales del medio. Existen otras variedades de medios que aconsejamos estudiarlas en el libro de los medios, en el capítulo que trata de su clasificación. Por ejemplo, si el medio, es lo que estaba hablando Esteban en la clase anterior, de acuerdo al estudio que yo tenga, de acuerdo a la disciplina en la que yo tenga en la mediunidad, porque ser medio no es una cosa así como que yo voy a la mesa mediúnica y escribo y me voy. No, uno es medio las 24 horas del día. Entonces, todo el tiempo uno tiene que estar vigilante. Y cuando sean cerca de días de mediunidad, debe haber una preparación previa. Por ejemplo, no puedes tomar cosas gaseosas, cosas grasosas, no puedes comer carne, no debes de comer carne y comida pesada, normalmente cositas así muy livianas, frutas, vegetales, agua. No puedes tener sexo, no puedes tener salir de tu campo mental a tener discusiones, etcétera. Y entonces, cuando te pasan todo este tipo de situaciones, o a veces se me daña el carro, o el tráfico, etcétera, todo eso es de que los espíritus que no quieren que tú estés trabajando, que vayas a participar del trabajo mediúnico, te ponen en el camino, ¿no? Entonces es muy, muy importante la preparación del medium. ¿Por qué? Porque en el estado intuitivo, él puede interpretar lo que el espíritu está diciendo de acuerdo a sus conocimientos personales y en el estado en el que se encuentra, ¿no? Entonces podemos dar una muy mala comunicación. Entonces, por eso es la importancia del equilibrio y del estudio del medio. Y hay muchísimos otros medios que ya lo veremos en el libro de los medios. Y una anécdota para esto, nosotros tenemos una señora que es medium de psicografía, muy buena ella, por cierto. Es una de las que más psicografías recibe de los mentores. Y bueno, una noche de trabajo y eso, normalmente nosotros llegamos al centro espírita a las 6 de la tarde y podemos salir a las 11 de la noche del centro espírita del trabajo de mediúnico. Entonces ella iba saliendo, ¿no? Y cuando pasó por su casa, o sea, llegó a su casa, perdón, y ella iba sacando algunas cosas y pasó para el otro lado de botar la basura y no sé qué, y la pasó atropellando un carro. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que ella se dañó? No se dañó nada, no se quebró nada, no pasó nada. Lo único que se quebró fue el brazo con el que ella escribe cuando que ella recibe las cartas psicografadas, ¿no? Entonces, y así pasó como 2 semanas y entonces ya previamente ella venía teniendo una perseguición, que ya ella estaba haciendo hasta tratamiento espiritual y eso, pero pasó eso, ¿no? Entonces, a eso es lo que yo me refiero, que uno no se puede meter en este tipo de situaciones por meterse, porque la mediunidad es una cosa muy seria y muy peligrosa si se toma por pura curiosidad o por puro entretenimiento, porque esto es bastante delicado para nosotros mismos. Las clases de medio en la psicografía es la mediunidad más popularizada porque es a la vez la más sencilla, la más cómoda, la que produce resultados satisfactorios y completos. Clases de medium. Aquí vamos a ver
lo que es las materializaciones. Esto que estamos viendo aquí es una materialización. Fotos de materialización de espíritus con la presencia de Chico Xavier. Estos fenómenos son producidos por los medios de efectos físicos. Los espíritus utilizan una sustancia llamada ectoplasma que la extraen del medium por los orificios del cuerpo. Entonces imagínense, por los orificios del cuerpo para poderse presentar. Por ello se tornan visibles y generalmente con la apariencia de su última encarnación. Para hacer un medium de efectos de materialización, es casi ya no se practica en el medio espírita, casi ya no se practican este tipo de mediunidad, porque son muy pocos los que realmente están preparados para esto, porque requiere de una disciplina y de una moral bastante trabajada, porque para poder producir la calidad de ectoplasma para estos espíritus, es bastante, porque a esta persona, yo no sé si nosotros lo vimos también en lo que es William Crookes, creo que fue Esteban, que él le tomó la presión, le tomó los signos vitales, lo pudo pesar, etcétera, porque estaba en una materialización. Entonces, este tipo ya de medios casi como que están un poquito, como decir, eh, extintos, por decir así. ¿Por qué? Porque no hay preparación suficiente. No quiero decir que no haya quienes lo puedan hacer, claro que lo hay, pero yo les voy a mandar una recomendación de André Luis que hace sobre los medios de materialización. Para poder ser medios de materialización, lo que se necesita, porque la verdad es Exacto, bastante, y también la otra razón es porque exacto, ya no se fenómenos. necesita o sea, ya no se necesita probar que existen fenómenos físicos, eso ya se entiende, se sabe, eh, o sea, no hay necesidad de comunicarse de forma tan rudimentaria, es lo mismo que, es lo mismo que, ¿cierto? Que ir detrás a los tiempos del coche con mm, caballos, eso ya no hay necesidad, que si se puede hacer, sí, Sí, y ¿cierto? quienes lo hacen. No sé si ustedes se vieron, Esteban, tú también lo viste, supongo, el documental de Netflix. Ellos materializan espíritu. Ajá, Ellos se meten exacto. en una cámara y todo, ¿no? Y entonces ellos empiezan a explicar todo lo que pasa. No recuerdo cuál es el documental, no me recuerdo el nombre. Después de la muerte o algo así, si Sí, no estoy después de la mal. muerte, algo así, exactamente. Pero lo que mismo está diciendo Esteban es para esas personas, porque ellos no son espíritas, no son nada, pero ellos creen en la ciencia, ¿no? Entonces para ellos eso es ciencia y entonces los espíritus, recordemos esto, que los espíritus siempre se van a valer de lo que tengan a mano para poder ser útiles y para poder traer a tona de que el mundo espiritual es una realidad, ¿no? Así es. Entonces, aquí tenemos Sócrates. El filósofo griego tenía un guía espiritual denominado Daimon, el cual lo acompañó desde su infancia conforme narra. Gracias al favor celestial soy acompañado por un ser casi divino, cuya voz me aconseja a veces a emprender cualquier cosa, pero jamás me obliga a ejecutar tal o cual acción. Entonces aquí estamos mirando lo que realmente es un buen espíritu. Jamás me obliga a ejecutar tal o cual acción. En el momento en que uno reciba una comunicación diciendo yo quiero que hagas aquello, quiero que hagas lo otro y sobre todo cosas que no son eh, muy elevadas o muy que puedan ser para tu progreso o para el progreso de los demás, hay que desconfiar.
Nosotros siempre tenemos que desconfiar porque ¿qué son los espíritus? Los espíritus simplemente son seres que no tienen cuerpo como tú, como yo. Entonces hay personas que son maliciosas. Yo me puedo acercar a Esteban y meterle cizaña a Esteban en la cabeza para que haga algo. Igual, de la misma manera, vienen espíritus a meternos cizaña para que hagamos cosas queriéndonos confundir y ya allá vamos nosotros y caemos. Entonces, por eso es la importancia de siempre mantenerse estudiando, de siempre mantenerse en sintonía. Y no es que uno va a vivir de santo y arrodillado todo el día. No, simplemente es saber dominar los pensamientos, ¿no? Tener un poco de control sobre nuestros propios pensamientos. El ectoplasma. Ahí esta película siempre nosotros la tomamos de referencia porque explica muchas cosas de la mediunidad, que es la película Ghost o ¿cómo se llama? El ángel del amor, no recuerdo cómo se llama en español. Bueno, recuerdan que él está en el metro, esta es la escena del metro. Él está en la escena del metro, ¿no? Entonces, él quiere pegarle, golpear al tipo que quiere engañar a la que era su esposa, ¿no? Entonces, pero él no consigue, él pasa, ¿no? Él lo atraviesa porque no tiene control sobre su mente. Entonces, él se acuerda de que el hombre del metro le dio a él una paliza. A él le dio una paliza y entonces él se recuerda de eso y va donde él y le pregunta cómo hizo eso. Entonces él le enseña con una lata de soda a cómo moverlo y entonces le dice, enfócate, pon toda tu mente, toda tu energía en lo que quiere hacer, en momentarlo. Entonces es la voluntad, ¿no? Es la fuerza del pensamiento. Entonces así como él aprende, y ahí es donde él está practicando, de que se está bien enfocado, enfocando todo su psiquis en mover aquello, y es así como él aprende a manejar este tipo de, de, de poder materializar, no, de poder golpear a este tipo en esa escena. Entonces, sustancia de origen, ¿qué es el ectoplasma? Sustancia de origen psíquico que emana del cuerpo del medium de efectos físicos. Por medio de estas sustancias, los espíritus operan en el mundo material. Se trata de una sustancia delicada que se sitúa entre el perispíritu y el cuerpo físico. Sin ella no hay mecanismos para entrelazar los planos físicos y espiritual. O sea, todos nosotros tenemos este tipo de ectoplasma, unos más, unos menos, que donamos, todos tenemos. Entonces, cuando uno está en lo que nosotros decimos irradiación, ¿no? Estoy irradiando por aquella persona, le estoy enviando mis buenas energías, le estoy enviando mi fluido vital, etcétera. Yo estoy donando, eso es lo que nosotros hacemos, es donar. Y entonces, cuando realmente estás donando, tú vas a sentir, esto para que si alguien lo ha vivido, a lo mejor no se ha dado cuenta, empiezas a sentir así como un poquito abajo, arriba del abdomen, por aquí por el esternón, empiezas a sentir como un cosquilleo y una cosa caliente, ¿no? Una cosa caliente, eso siente, no es un calor así que, wow, que me quema, no, es como una cosa un poco tibia que uno empieza a sentir y empieza a sentir como un cosquilleo, ¿no? Como una cosa, como un vacío en el estómago, algo así. Eso depende también del espíritu, porque, por ejemplo, si es un espíritu que es muy pesado, te puede provocar vómitos o náuseas. ¿Por qué? Porque nosotros donamos de aquí, de esta parte de aquí, de ese chakra, ¿no? Del abdomen. Entonces, cuando uno recibe un espíritu así muy denso, puede provocar hasta la descompensación física de la persona, ¿no? Entonces, el medio en ese momento puede llegar a tener vómitos, puede llegar a tener un tipo de náuseas y hay algunos pues que han llegado hasta otras instancias, pero ya eso depende de la educación mediúnica del medio, ¿no? Entonces, cuando es algo bueno, uno empieza a sentir un cosquilleo. Cuando son espíritus más elevados, uno empieza a sentir como una taquicardia muy, 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 muy fuerte y empiezas a sentir como un calorcito en el pecho, en lo que es el pecho, y van a sentir también en lo que es el chakra que viene de arriba, el coronario,
no el frontal, el coronario, que también es como un cosquilleo, como si alguien te estuviese tocando, haciendo cosquillitas en el cabello, entonces así. Entonces esos son tipos de cosas que uno puede ir diferenciando. Si sientes una cosa en el estómago, ganas de vomitar, náusea, puedes sentir también un sueño muy pesado, puedes llegar a sentir también una irritabilidad, es un espíritu muy denso, es un espíritu que no es de elevación, y cuando se acerca a nosotros un espíritu de buena elevación, lo podemos sentir como estamos positivos, estamos alegres, nos sentimos en paz, nos sentimos tranquilos, sentimos una emoción así muy, muy bonita. Y cuando estamos en un estado, por ejemplo, de decir, de trance mediúnico, pues tú sientes todas esas sensaciones físicas en el corazón, en lo que es la parte de arriba del coronario, y también un cosquilleo en lo que es la parte de la entreceja, también se puede sentir. Y cuando es un espíritu menos elevado, también vas a sentir muchísimo frío, porque normalmente los espíritus, los mentores, no tienen esa energía, ¿no? Tan densa. Entonces, esta fue nuestra clase de hoy. No sé, ahora vamos a pasar a las preguntas. El próximo tema es, seguimos con la mediunidad. Esteban va a seguir con la segunda parte. Esteban, no sé si hay preguntas ahí porque no puedo ver. No, no hay preguntas. ¿Hay alguien más que quisiera preguntar? Ahora el micrófono, pregunten, comenten. Ahí sí, Mm, Eddie. Hola, buenas noches. Con respecto a lo que explicabas, ¿cómo podemos diferenciar mejor aquella inspiración espiritual? ¿Cómo podemos diferenciar mejor aquella inspiración espiritual? ¿Cómo así? ¿Se Yo puede creo que explicar? o sea, si Ah, es, ¿qué es inspiración espiritual, me imagino? sí, de pronto que los mensajes de los mediums, ¿cuáles son eh, diferentes tipos de inspiraciones? No sé, no. Bueno, sí que si puede explicar mejor la pregunta para poder a lo que sale de nuestro cerebro. Ok, ¿cuál es la diferencia entre lo que eh, estás recibiendo, si es real o no es real? Eso es lo que yo me imagino que él está diciendo. Sí, Bueno, exacto. Entonces, cuando estás en entrenamiento mediúnico, ¿qué es lo que te dicen? Recíbelo, tú recíbelo. Aquella idea puede ser tuya, puede que no sea tuya. Para empezar, el proceso de mediunidad comienza, ya te digo, desde las 6 de la tarde, y esto viene a pasar a las 10 de la noche. Entonces, es un proceso, todas estas horas de preparación. Entonces, yo por lo menos no soy medium de psicografía, pero cuando me ha tocado recibir algún tipo de psicografía, por que sea corta, uno siente la voluntad de escribir, entonces se te viene un pensamiento en el que es una cosa de la que tú no estás pensando en aquel momento y que tú no tienes nada que ver con aquel asunto, y te dice el entrenador, te dice, escribe, tú escribe. Entonces, con el momento que tú empiezas a escribir, aunque aquello no pareciera tener lógica, tú escribes. Puede ser que estés consciente de lo que estás escribiendo y uno no está encontrando lógica a lo que está diciendo porque no está sabiendo captar lo que el espíritu está diciendo, lo que el espíritu está mandando, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos entrenamiento suficiente. Eso es cuando estamos en entrenamiento. Ya una vez un medium entrenado, ya una vez un medium educado, ya sabe lo que es de él y lo que no es de él. ¿Por qué? Porque ya se conoce a sí mismo y ya conoce cómo es el mecanismo de su mediunidad, porque cada uno sabe en el momento en que va a entrar en trance. Por lo menos yo lo sé. Yo antes no sabía, pero yo pensaba que aquello era, no sé si ustedes no se van a reír de lo que voy a decir, pero antes pensaba que se me subía un muerto, porque yo me quedaba así como en estado cataléctico, que no me podía mover, que eso es lo que se llama, le dicen, ¿cómo es que le dicen a esto? Paralisía del sueño.
que eso nada más es que cuando el cuerpo se desdobla, ¿no? Entonces yo me desdoblaba, entonces yo ya sabía cuando eso iba a pasar. Uno ya aprende a sentir las sensaciones, ¿no? Entonces yo ya comenzaba a sentir que comenzaba por los pies, ¿no? A expandirse mi perispíritu, empezaba a tener un mareo, unas cosas así. Entonces yo ya trataba de limitar aquella situación. A veces me tiraba de la cama para no entrar en trance. A veces me resultaba, a veces no me resultaba. Pero entonces así uno va aprendiendo a conocer su mediunidad. Entonces el medium que ya está educado para esto, ya sabe, él empieza a escribir y él ya sabe si lo que está recibiendo, a diferenciar, perdón, entre sus pensamientos y los que no son de él. Pero cuando uno Exacto. está comenzando, Y también es muy importante, quiero como intervenir ahí, porque es muy importante también entender que el tipo de mensaje, la calidad de mensaje y lo racional del mensaje también tiene que ver mucho, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado que si cuando uno está empezando también empezar a aprender a discernir la calidad de los mensajes, porque de ahí, de esa calidad, ahí es donde uno también entiende si es cierto, si esto vino de mí o esto, porque es que son unos mensajes mucho más altos, mucho más elevados que no, que no, uno se da cuenta también por la calidad de los mensajes y la exactitud, son y unos el lenguaje, mensajes también esa es otra cosa, y el son lenguaje, palabras que exacto. normalmente nosotros no utilizamos. Entonces ellos también se hacen una diferencia también en la manera en que se comunica, en el lenguaje, ¿no? Entonces por eso hay muchas veces que ha pasado, a Chico le pasaba, de que la persona, el espíritu que se estaba comunicando hablaba con un lenguaje diferente. Entonces decía, no, no puede ser, porque es que mi hijo nunca hablaba así o mi marido no hablaba de esa manera. Lo que la gente no comprende es que cuando estás en el plano espiritual, ya tú recobras, como decir, la mayor parte de tus facultades, y si yo ya tengo ese lenguaje aprendido en mí, voy a poder hablar en ese lenguaje, ¿sí me explico? En ese tipo de conocimiento o con el que mejor me sienta cómoda en ese momento. Entonces, eso es importante. Esas son unas cosas en las que uno va diferenciando, como dice Esteban, en la calidad del mensaje, en la manera de hablar o palabras que utiliza. Entonces, y uno va aprendiendo a diferenciar que sí, que no. Por eso es muy importante la meditación para uno saber sus pensamientos, tener disciplina. Y otra persona pregunta aquí, ¿puede haber medios de combinaciones? Sí, claro, yo, por ejemplo, mi mediunidad predominante es la psicografía, es la psicofonía o incorporación, que le dicen. Y antiguamente se llamaba incorporación es mal llamada incorporación porque el medium no incorpora, no se mete un espíritu adentro de mí. Lo que hace es que ya sabemos que lo que entra es en el campo vibratorio del perispíritu del medium encarnado. Entonces, esa es mi mediunidad predominante, psicografía, pero también tengo la facultad de ser sonámbula, pero no soy sonámbula consciente, soy sonámbula semiconsciente. ¿M? Y normalmente antes me pasaba mucho cuando estaba en estado despierto de vigilia. Por ejemplo, yo estaba aquí con ustedes conversando y de repente me daba así como un sueño, un letargo y me desdoblaba inmediatamente. Ahora eso ya no me pasa. Ahora me pasa cuando estoy dormida y normalmente me pasa en días que están o es día de trabajo mediúnico o un día antes o un día después. Y también intuitiva, es la intuición de que tú estás captando lo que el espíritu está diciendo, pero todo es en tu cabeza, ¿no? Entonces, por ejemplo, un espíritu te dice, yo quiero que apuntes porque también te dicen que quieren que apuntes el nombre de alguna persona para que puedas pedir por ella, o te dicen su historia, yo nací en el año tal, me pasó esto, me pasó lo otro, y a veces te empiezan a contar su historia que no te dejan dormir.
o se ponen a querer conversar contigo y tú les dices, no quiero conversar en este momento, no te puedo ayudar en este momento, pero ellos insisten y están ahí. Entonces esa es una facultad también mediunidad que se llama sensitiva o intuitiva. Intuitiva es cuando yo estoy así percibiendo lo que está pasando, y sensitiva de que yo estoy teniendo una conversación que esto yo no lo sabía. Yo lo sabía cuando empecé a estudiar mediunidad. A veces yo iba como en el tráfico y yo iba teniendo una conversación, pero una conversa, cuando uno dice, está hablando sola, que uno se dice y uno se responde, estamos teniendo un diálogo realmente con espíritu, y nosotros pensamos que es loco, está hablando solo, pero eso realmente es un diálogo mediúnico el que está pasando de manera telepática, ¿no? Entonces, sí, sí hay muchas mediunidades en una sola persona, un solo individuo. Uno de esos, el mayor medium tenía casi todas las facultades mediúnicas, era Chico Xavier. Y bueno, nuestra clase fue muy interesante, terminamos por aquí. Para la próxima semana tenemos la segunda parte. ¿Quieres hacer oración, Esteban? Vamos a cerrar los ojos, abrir nuestros corazones y levantar nuestras vibraciones y pedir agradecimiento, especialmente a Marcia y a todos los mentores que nos iluminaron hoy, a todos los participantes también. Les agradecemos en el alma que nos ayuden a difundir esta doctrina, y pedimos permiso para cerrar este estudio de la doctrina espírita, cerrando con amor, con gratitud, con tranquilidad y con paz, deseando que todos podamos practicar estos enseñamientos, entender y poder esclarecer nuestras almas, entendiéndonos un día más, todos los días, un poquito más todos los días. Que así sea. Gracias a Dios. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Una feliz noche. Mañana Gracias tenemos a todos. un live. Mañana tenemos un live, no se olviden. Así es. Buenas noches.